antibióticos, ¿no? Que consiste precisamente en que muchos de ellos destruyen, pues, la pared celular. Ahora bien, cuando la pared celular es destruida por estos antibióticos, se forman formas L. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que se diferencian las paredes celulares de los gram positivos? Vamos a ver un cuadro, un dibujo. Miren aquí. Acá tenemos, les he dicho que todo gira alrededor a la cantidad de péptidoglicano. Miren, esta es la membrana citoplasmática, el mosaico de proteínas con la bicapa de fosfolípidos, acá está, ¿no es cierto? Y posterior a esto está el péptidoglicano, que conforma la pared celular. El péptidoglicano, observen, en las bacterias gram positivas es una cantidad abundante, muy abundante, el péptidoglicano, conocido también como mureína, que presenta incrustaciones de ácidos lipoteicoicos, ácidos teicoicos, estos son los lipoteicoicos, ácidos teicoicos asociados a proteínas. Ese es el peptidoglicano. Entonces, esta composición en las bacterias gram positivas no es idéntica en las bacterias gram negativas. Para hablar de la composición propia de las bacterias, vamos a tener que hablar del peptidoglicano, de la matriz de la pared celular, que está conformada por polímeros que han visto ustedes de ácidos teicoicos, ácidos teicurónicos y ácidos lipoteicoicos, y de proteínas que se asocian también a la membrana. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, aquí, miren, ¿qué es el peptidoglicano? El peptidoglicano es la unión de un péptido más un glicano. En realidad es un tetrapéptido más un disacárido. Ahí está. ¿Qué se llama el disacárido? Se llama L-alanina D-glutamin M-diamino pimélico. Esa es su composición química. Y esto se puede unir y puede ser destruido por las lisosimas. Aquí tenemos una molécula de N-acetilglucosamina más una molécula de N-acetilmurámico. Totalmente esta es la estructura del peptidoglicano. Pero el peptidoglicano, ¿para qué sirve? El peptidoglicano sirve porque es capaz de formar monocapas que puedan medir cada una de las capas un nanómetro y puedan existir entrecruzamientos tanto entre cadenas adyacentes en el mismo nivel como en niveles distintos. Ahora bien, el resultado de esas uniones tan importantes es que se forma pues una red tridimensional muy gruesa y muy compacta en las gram positivas. En las gram negativas es menor. El grado de compacidad también varía entre especies y depende de qué, del número de N-acetilmurámico que contengan los tetrapéptides que van a participar en los entrecruzamientos o en la longitud de los puentes peptídicos. Y esto va a conducir, a su vez, que sea más intensa la gran positividad en la tinción de las bacterias gram positivas. Acá tenemos también, miren, dicho de otra manera, un esquema estructural básico de las paredes de las gram positivas. Acá tenemos al peptidoglicano, esta es la pared celular, esta es la membrana citoplasmática. Vean esto. Este es el peptidoglicano y estos son los entrecruzamientos a los que estoy haciendo mención. Todo esto constituye la pared celular. Ahora, las funciones del peptidoglicano es muy importante. Tiene gran rigidez, por eso es tan dura la pared. Contrarresta las fuerzas osmóticas, aguanta inclusive presiones de 5 a 15 atmósferas, pero también tiene una notable flexibilidad y es capaz de condicionar la forma celular de las bacterias. La disposición espacial del peptidoglicano es la responsable de esta principal característica de los cocos, de que sean bacilos o de que sean bacterias espiralares, etcétera, etcétera. Ahora bien, existe además una matriz en este peptidoglicano que está conformada por los ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos, acá están, miren todos estos ácidos teicoicos. Todos estos conforman a esta matriz.
Ahí también están las proteínas. Vamos a ver qué son los ácidos teicoicos. Esos ácidos que los han visto en la figura están presentes en muchas bacterias gram positivas, pero no en todas. Y no son otra cosa que polímeros de glicerol fosfato o ribitol fosfato. Pueden tener hasta 30 unidades. Están unidos covalentemente al peptidoglicano y varían de acuerdo a las especies. No se sintetizan en la limitación de fosfatos. Tenemos que hay una limitación de fosfatos que son capaces de sintetizar 2.2 ácidos teicurónicos. Ahora, también existen ácidos lipoteicoicos. Y estos ácidos lipoteicoicos, para diferenciarlos de los ácidos teicoicos, están presentes en todas las bacterias gram positivas, aún en condiciones de carencia de fosfatos. Tienen variación con los ácidos teicoicos porque estos son ácidos glicerol teicoicos y se encuentran unidos ya estos a la membrana citoplásmica. Su extremo terminal queda expuesto al exterior. Estos ácidos lipoteicoicos que también presenta la pared suministran especificidad antigénica para que sea reconocida esa bacteria como un antígeno diferente y pueda ser atrapada por un anticuerpo, ¿cierto? Bien. Ahora vemos qué funciones tienen los polímeros de la matriz. Los polímeros de la matriz pueden suministrar una carga neta a la pared celular. ¿Para qué? Para captar magnesio, cationes. El magnesio, por ejemplo, que participa en las actividades enzimáticas de las membranas citoplasmáticas o del espacio periplásmico, participa en la morfogénesis y en la división de la pared celular. Qué importante catión es el magnesio. Son buenos antígenos. ¿Por qué? Porque presentan antígenos somáticos de la clase O somáticos, de las bacterias gram positivos. En algunas bacterias actúan como receptores específicos para la absorción de ciertos bacteriófagos, también los polímeros de la matriz. Acá tenemos la estructura, para que terminen de comprender esto, de las paredes gram negativas. ¿Recuerdan la de las gram positivas? Acá tenemos, esta es la membrana citoplasmática que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Que es una estructura, una matriz proteica, un mosaico proteico con bicapa fosfolipídica. Aquí está, unos fosfolípidos, otros fosfolípidos y las proteínas. Ahora tenemos que hablar del peptidoglicano. Esta es apenas la capa del peptidoglicano. Miren, el peptidoglicano en la pared de la gram negativa, de la bacteria gram negativa, es delgado, muy inferior al que hemos visto en las gram positivas. Por eso es que cuando penetra la tinción de gram, estas se tiñen de rosado, porque dejan pasar al peptidoglicano, mientras que las otras se tiñen de lila, de cristal violeta. Ya vamos a explicar también por qué es esto. Ahora, entonces, si este es el peptidoglicano, que está conformado por un gran espacio periplásmico y obviamente presenta las lipoproteínas. Esta ya es la membrana externa de las gram negativas. Entonces, vamos a ver que esa membrana externa de las paredes de las gram negativas es una bicapa lipídica no típica y exclusiva de bacterias gram negativas. Entonces, ¿quiénes presentan membrana externa? No son las gram positivas, son las gram negativas. Miren. ¿Qué tienen las gram negativas en su membrana? Tienen lipopolisacáridos y también presentan poros, estos espacios, poros. Bien. La membrana externa es una bicapa lipídica, no típica, es exclusiva de bacterias gram negativas. No se encuentra en las gram positivas. Sus características de su membrana externa son altamente asimétricas. Pueden estar conformadas por un 60% de proteínas y un 40% de lipopolisacárido, exclusivo de esta membrana externa. La membrana externa, que está conformada por los lipopolisacáridos, y la membrana interna con los lipopolisacáridos. Ahora bien,
vamos a ver cuáles son los componentes, la composición química y su estructura. La composición química y la estructura de estas son los fosfolípidos de la membrana externa, que se abrevian como FL. La composición en FL es similar a la de la membrana citoplasmática. Los lipopolisacáridos, LPS, también conocidos con el nombre de endotoxinas. Oh, qué importante. Y los glucolípidos, que son complejos compuestos por 3 regiones. El lípido A es su porción más proximal. Tiene carácter hidrofóbico. La región intermedia llamada oligosacárido medular también está presente en la membrana externa dentro de lo que es la composición química y su estructura. Ahora, acá tenemos eso justamente. Miren, el lipopolisacárido, su composición química y su estructura. Esta es la región distal, la que está más fuera. Luego tenemos una región intermedia, con péptido glicano. Y tenemos un lípido A en la región más próxima. Ahora, ¿qué papeles cumplen las funciones del lipopolisacárido? De ser un papel estructural que tiene menor fluidez y mayor resistencia física. Ese es el lípido A. Es muy poco permeable a muchas moléculas hidrofóbicas, incluyendo los antibióticos. Se pueden unir a cationes divalentes, como el magnesio o el zinc. Eso sabemos que se unen. Las endotoxinas de las bacterias gram negativas, como el lípido A, es la que hace producir los síntomas de las enfermedades en el ser humano. Es productora una endotoxina que procede de una gram negativa de los síntomas. O sea, produce fiebre, hace que la temperatura aumente en el organismo, por ejemplo. Esos son los síntomas. Pero también no todo es malo. Tienen efectos beneficiosos el lipopolisacárido. ¿Cuál es el efecto beneficioso del lípido polisacárido? Que estimula algunos mecanismos de defensa del huésped. Estimula a la participación del sistema del complemento, por ejemplo. Bien. Hablaremos de las proteínas de la membrana externa. Estas proteínas de la membrana externa están intercaladas en la propia membrana. Las hemos visto, ¿no es cierto? Están incrustadas. Presentan ¿para qué sirven las proteínas? Le dan estabilidad a la membrana externa. Sirven para el transportar moléculas, para ser receptoras de fagos. Hay varias clases. Las más importantes de las proteínas de la membrana externa son conocidas con el nombre de porinas. ¿Por qué? Porque forman trímeros con canales interiores. Atraviesan la membrana de lado a lado, estas porinas, y permiten que pase el paso de sustancias en relación al tamaño de los canales. Pueden pasar moléculas entre 500 y 700. Ahora, también tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas, aquí está, presente. ¿Para qué sirven? Justamente, miren, este es el lipopolisacárido y esta es la lipoproteína, L-lipoproteína. Sirven para cumplir una función estructural, para estabilizar al complejo peptidoglucano de la membrana externa. Y esto tiene un espacio, lo conocido como espacio periplásmico. Todo este espacio aquí en blanco que se conoce es el espacio periplásmico. ¿Para qué sirve el espacio periplásmico? Porque está situado entre la membrana interna y la membrana citoplasmática. Tiene un volumen que representa un 20 a un 40% del volumen celular total de la estructura de la bacteria. Y su principal función es participar en la osmorregulación. Alta osmolaridad y baja osmolaridad. Presenta un contenido como gel, como gelatina, y eso se llama gel periplásmico. En el interior del gel periplásmico tenemos la RNasa y la fosfatasa, que son moléculas que digieren moléculas de que por sí mismas no pueden atravesar el citoplasma. Estas presentan también a la penicilinasa, que evita la destrucción de los
peptidoglicanos presentan las proteínas de transporte de nutrientes, por ejemplo, la maltosa, de las proteínas de unión y de las proteínas que se implican en el transporte de electrones en las bacterias desnitrificantes y quimiolitoautótrofas. Estamos en la diapositiva número 28. Hasta aquí vamos a quedar. ¿Por qué razón? Comenzamos nuestras clases teóricas 6:30 en punto de la mañana todos los lunes, porque hay que ir a poner el dedo, a tiquear y después yo tengo que tomar examen de segunda mesa de microbiología, porque a partir de las 7:30 ya tenemos horario de prácticas, pero esta semana más vamos a tomar los exámenes de segundas mesas y yo creo que la siguiente arrancamos ya con todo lo que es la práctica de la materia. En la diapositiva 28 estamos quedando y el día jueves vamos a continuar estas clases. Vamos a continuar hablando de la estructura celular. Hasta aquí yo les recomiendo que vayan leyendo y vayan estudiando. ¿Por qué? Porque es muy pesada la estructura celular y es la base del examen del primer parcial. Vamos a preguntar todo de estructura celular de los microorganismos. Entonces, les recomiendo que vayan leyendo el JAVETS, que vayan viendo hasta la diapositiva 28. Después, y vayan haciendo su tarea, ¿no? La tarea la voy a recoger de aquí a una semana todavía. Bien, aquí vamos a quedar, muchachos, y nos veríamos el día jueves. Después de que terminemos la estructura celular, voy a escuchar todas las preguntas de todos ustedes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta muchachos. luego, doctora.